¿Sabías que Filipenses 4:6-7 te enseña a mantener la paz perfecta en los momentos más difíciles de tu vida? No es una paz que depende de que tus circunstancias mejoren. No es una paz que llega cuando el problema desaparece. Es una paz que opera en medio del caos, que funciona cuando todo a tu alrededor se derrumba, que permanece activa cuando la lógica humana dice que no hay razón para estar tranquilo. Y sin embargo, millones de creyentes conocen este versículo de memoria, lo han declarado en voz alta, lo tienen subrayado en 3 colores en su Biblia, y aún así, cuando llega la tormenta real, cuando el médico da el diagnóstico que nadie quería escuchar, cuando la crisis financiera toca la puerta, cuando la relación que más amabas se rompe, la paz que este versículo promete desaparece completamente. ¿Por qué? Porque conocer un versículo no es lo mismo que entender lo que ese versículo realmente está diciendo. Porque hay palabras en este texto que ninguna traducción captura completamente. Palabras que cuando las entiendes de verdad, cuando ves lo que Pablo realmente escribió en el idioma original, cambian para siempre la manera en que atraviesas el dolor. Piensa en esto un momento. ¿Cuántas veces has intentado aplicar este versículo en medio de una crisis y sentiste que no funcionaba? ¿Cuántas veces te dijiste a ti mismo, por nada estés afanoso, mientras por dentro la ansiedad te consumía sin que pudieras detenerla? ¿Cuántas veces prometiste confiar en Dios solo para terminar el día con la mente llena de los mismos pensamientos de miedo que intentabas vencer? No es falta de fe, no es que Dios te haya abandonado. Es que nadie te explicó el mecanismo exacto que Pablo diseñó en este texto. Porque Filipenses 4:6-7 no es una promesa pasiva que se activa sola cuando la necesitas. Es una arquitectura espiritual con partes, con orden, con una lógica que cuando la entiendes, lo cambia absolutamente todo. Antes de comenzar, si estás llegando hasta aquí, es porque Dios tiene algo específico para ti en este mensaje. Te invito a suscribirte a este canal y a escribir en los comentarios la frase, Señor, guarda mi mente y mi corazón. Es tu declaración de que hoy no solo vas a escuchar este mensaje, sino que vas a recibirlo como la palabra que Dios preparó para este momento de tu vida. En los próximos minutos vas a descubrir lo que el idioma original revela sobre la paz que Pablo describe y que ninguna traducción captura completamente. Vas a entender por qué este versículo no es un consuelo, sino un mecanismo activo que tú puedes activar en cualquier momento. Y vas a salir de este video con algo que vale más que cualquier técnica de manejo del estrés o cualquier consejo psicológico. Vas a salir sabiendo exactamente cómo funciona la paz de Dios y cómo activarla cada vez que la tormenta llegue. Para entender por qué Filipenses 4:6-7 es tan poderoso, necesitas entender primero el mundo donde nació. Porque este versículo no fue escrito desde la comodidad. No fue escrito por alguien que tenía todo resuelto, que vivía sin presiones, que podía hablar de paz porque nunca había conocido la tormenta real. Pablo escribió estas palabras desde una prisión romana, encadenado, sin saber si iba a ser ejecutado o liberado, sin control sobre su futuro inmediato, sin la posibilidad de salir a caminar, de elegir qué comer, de decidir con quién hablar. En ese contexto de restricción total, de incertidumbre absoluta, de vulnerabilidad extrema, Pablo escribe sobre paz, y no la menciona como una aspiración, la menciona como una realidad que él estaba experimentando en ese momento. Eso cambia todo, porque significa que lo que Pablo describe en Filipenses 4:6-7 no es teoría. Es el testimonio de alguien que encontró la manera de mantener la paz en las condiciones más adversas que cualquier ser humano puede enfrentar. La ciudad de Filipos era una colonia romana en Macedonia, lo que hoy conocemos como el norte de Grecia. Era una ciudad estratégica, militar, orgullosa de su conexión con Roma. Sus ciudadanos tenían privilegios especiales dentro del imperio. Conocían el orden, la estructura, el poder. Y en esa ciudad, Pablo había fundado la primera iglesia en suelo europeo durante su segundo viaje misionero. Había entrado a Filipos sin plan elaborado, sin recursos, sin conexiones. Y Dios había abierto puertas de maneras que ningún estratega humano hubiera podido anticipar. La primera convertida fue Lidia,
una mujer de negocios exitosa cuyo corazón Dios abrió junto al río. Luego vino la liberación de una esclava atormentada por un espíritu de adivinación. Y esa liberación le costó a Pablo y a Silas la cárcel. Los azotaron públicamente. Los encerraron en el calabozo más profundo con los pies en el cepo. Y en ese calabozo, a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. No después de que llegara el ángel, antes, en medio de la oscuridad, del dolor, de la incertidumbre. Eso es exactamente lo que Pablo está enseñando en Filipenses 4, 6, 7. No la paz que viene después de la liberación, la paz que opera dentro de la prisión. La iglesia de Filipos era especial para Pablo. Era la comunidad con la que tenía una relación más cálida, más afectuosa, más cercana. La carta a los filipenses es la más personal de todas sus epístolas. No hay corrección doctrinal severa. No hay conflictos teológicos que resolver. Es una carta de amor entre un padre espiritual y una comunidad que lo amaba genuinamente. Ellos le habían enviado apoyo económico múltiples veces. Habían enviado a Epafrodito para cuidarlo en la prisión. Y Pablo les escribe de regreso con una gratitud que se siente en cada línea, pero también con una urgencia pastoral. Porque en esa iglesia había tensiones. Había dos mujeres, Evodia y Síntique, cuyo conflicto estaba afectando la comunidad. Había creyentes lidiando con la ansiedad de saber que su líder estaba en prisión y que el futuro era incierto. Había personas preguntándose cómo mantenerse firmes cuando el mundo alrededor presionaba desde todos los ángulos. Y Pablo, desde su celda, les da la respuesta más profunda y más práctica que existe. Filipenses 4, 6, 7. Pero hay algo que la mayoría de los creyentes no sabe sobre el contexto inmediato de este versículo. Justo antes de escribirlo, en el versículo 5, Pablo dice algo que parece desconectado, pero que en realidad es la bisagra de todo. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Esa declaración no es decorativa. Es el fundamento sobre el que se sostiene todo lo que viene después. Pablo está diciendo, la razón por la que puedes no estar afanoso, la razón por la que puedes orar con acción de gracias en medio de la tormenta, la razón por la que la paz de Dios puede guardar tu corazón y tu mente, es porque el Señor está cerca, no lejano, no ausente, no mirando desde una distancia segura mientras tú atraviesas el dolor. Cerca, presente, activo. Y cuando esa verdad entra realmente en tu corazón, cuando deja de ser información y se convierte en experiencia, todo cambia. La ansiedad no desaparece porque tus problemas se resuelven. Desaparece porque sabes que no estás solo en ellos. Ahora bien, antes de desmenuzar este versículo palabra por palabra, necesitas entender algo que muy pocos creyentes se detienen a considerar. ¿Qué es exactamente la ansiedad desde la perspectiva bíblica? Porque si no entiendes lo que Pablo está describiendo cuando habla de afán, todo lo demás pierde claridad. Cuando el mundo habla de ansiedad, habla de un trastorno psicológico, de un desequilibrio químico, de una respuesta emocional desproporcionada al peligro. Y hay verdad en eso, pero Pablo está hablando de algo más profundo, está hablando de una postura del corazón, de una manera de relacionarse con el futuro que está fundamentalmente desconectada de la realidad de Dios. La ansiedad, en su raíz espiritual, es la convicción de que el futuro depende de ti. Es el peso de cargar solo lo que fue diseñado para ser cargado por Dios. Es tu mente intentando controlar lo que está fuera de su jurisdicción. Y esa es la razón por la que no puedes resolverla con más información, con más planificación, con más análisis. Porque el problema no es que te falten datos. El problema es que estás cargando un peso que no te pertenece. Entonces, lleguemos al corazón de este texto. Por nada estéis afanosos. En el griego original, Pablo usó la palabra merimnao. Y merimnao no significa simplemente preocuparse. Viene de dos raíces, merizo, que significa dividir, y nous, que significa mente. La ansiedad, en el idioma que Pablo escribió, es literalmente una mente dividida.
No es una emoción solamente. Es un estado de fragmentación interna, donde una parte de ti va en una dirección y otra parte va en dirección completamente contraria. Tu boca declara que confías en Dios, pero tu mente a las 3 de la mañana está calculando todos los escenarios posibles en que todo puede salir mal. Tu corazón quiere descansar, pero tu voluntad sigue intentando controlar lo que no puede controlar. Eso es merimnao. Y cuando Pablo dice por nada estéis merimnao, no te está pidiendo que dejes de sentir. No te está ordenando que finjas que todo está bien cuando no lo está. Te está describiendo un estado de fragmentación del que hay una salida concreta. Y esa salida está en las palabras que siguen. Pero aquí está lo que nadie te dice sobre esta primera frase. La forma verbal que Pablo usa no es un deseo ni una sugerencia. Es un imperativo presente con fuerza prohibitiva. En el griego, esa construcción específica no significa simplemente no lo hagas. Significa deja de hacer lo que ya estás haciendo. Pablo está hablando con personas que ya están ansiosas, que ya están fragmentadas, que ya están cargando ese peso que los está aplastando, y les dice, hay una manera de salir de ese estado, no de evitarlo, de salir de él. Eso es completamente diferente. Porque muchos creyentes piensan que Filipenses 4:6 es un versículo para personas que todavía no han caído en la ansiedad, una advertencia preventiva. Pero no, es una instrucción de rescate para personas que ya están dentro de la tormenta. Y eso lo cambia todo. Porque significa que no importa cuán profunda sea la espiral en la que estás ahora mismo, no importa cuánto tiempo llevas cargando ese peso, la salida que Pablo describe está disponible para ti en este momento exacto. ¿Ves la diferencia que eso hace? No es un versículo que te condena por estar ansioso. Es un versículo que te muestra el camino de salida desde donde estás ahora mismo. Y el camino de salida tiene 3 componentes que Pablo detalla con una precisión que ninguna traducción logra capturar completamente. El primero está en la siguiente frase: sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Hay 3 palabras en esa frase que en el griego original son 3 cosas completamente distintas y que la mayoría de los creyentes nunca ha distinguido. Oración, ruego, acción de gracias. En el griego, oración es proseuche. Es el término general para la comunicación con Dios. Es el acto de orientarte hacia Él, de establecer la dirección de tu corazón hacia su presencia. No es pedir todavía, es posicionarte. Es como pararte frente a alguien antes de hablar. Proseuche es el acto de volverte hacia Dios con toda tu atención. Ruego es deesis, y deesis es completamente diferente. Deesis es una petición específica nacida de una necesidad específica. No es oración general. Es llevar ante Dios exactamente lo que está pesando en tu corazón con toda la especificidad que esa carga tiene. Muchos creyentes oran de manera tan general que nunca experimentan la paz que Pablo describe. Le dicen a Dios que están preocupados, pero no le dicen por qué exactamente. No nombran el miedo concreto. No traen la situación específica con todos sus detalles. Y entonces la oración se siente como hablar al aire porque no hay un encuentro real entre tu necesidad concreta y la provisión concreta de Dios. Deesis te obliga a ser honesto, a nombrar exactamente lo que te está aplastando, a traerlo ante Dios sin rodeos, sin decoración religiosa, sin intentar sonar más espiritual de lo que te sientes. Solo tú y Él, con la verdad completa de lo que estás viviendo. Y luego viene la frase que lo transforma todo, con acción de gracias, eucharistia. Y aquí está el elemento que la mayoría de los creyentes pasa por alto completamente porque suena contradictorio. ¿Cómo puedes dar gracias en medio de la crisis? ¿Cómo puedes ser agradecido cuando todo a tu alrededor se está derrumbando? Aquí está la respuesta que Pablo conocía desde su celda en Roma. La acción de gracias no es negación de la realidad. No es pretender que el problema no existe. Es una decisión deliberada de anclar tu corazón en lo que Dios ya ha hecho mientras le traes lo que todavía no has visto resolverse. Es recordar su fidelidad pasada en el momento en que necesitas fe para el presente. Es decirle a Dios,
No sé cómo vas a resolver esto, pero sé que eres el mismo Dios que ya me sacó de aquello. Y eso es suficiente para no fragmentarme mientras espero. La Eucharistia es el ancla que mantiene tu mente unificada cuando el merimnao quiere dividirla. Es la declaración de que tu confianza no depende de ver la solución, sino de conocer al que tiene la solución. Y entonces Pablo introduce el segundo componente del mecanismo, la promesa que viene como consecuencia directa de lo que acabas de hacer. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay una palabra aquí que en el griego revela algo que ninguna traducción logra capturar con suficiente fuerza. Guardará. En el original es phroureo. Y phroureo es un término militar. No significa proteger de manera pasiva. Significa montar guardia. Significa establecer una guarnición. En el mundo romano, cuando una ciudad era conquistada, el general vencedor establecía una phroureo, una guarnición militar permanente dentro de los muros de esa ciudad para mantener el orden y repeler cualquier ataque futuro. Pablo está usando esa imagen deliberadamente. Está diciendo que la paz de Dios no llega como una visita, llega como una guarnición. Se establece dentro de tu corazón y de tu mente como una presencia activa que monta guardia, que repele los ataques de la ansiedad, que mantiene el orden cuando el caos quiere entrar. ¿Ves lo que eso significa para ti? La paz de Dios no es un sentimiento que aparece cuando te sientes bien. Es una fuerza activa que opera especialmente cuando no te sientes bien. Es un centinela espiritual que Dios mismo establece en tu interior cuando tú haces tu parte, cuando te orientas hacia Él con proseuche, cuando traes tu necesidad específica con deesis, cuando anclas tu corazón en su fidelidad con eucharistia. Y cuando haces esas tres cosas, cuando activas ese mecanismo que Pablo diseñó con precisión quirúrgica, phroureo entra en operación. Y lo que esa paz guarda son exactamente las dos cosas que la ansiedad ataca primero: tu corazón y tu mente. En el pensamiento hebreo, el corazón es el centro de tu voluntad, de tus emociones, de tu identidad más profunda. Y la mente es el centro de tus pensamientos, de tu razonamiento, de tu capacidad de procesar la realidad. La ansiedad ataca a ambos simultáneamente. Te roba la paz emocional y te llena la mente de escenarios de destrucción. Pero phroureo los protege a los dos al mismo tiempo. Es una cobertura completa que no deja puntos vulnerables. Y luego Pablo añade la frase que lo ancla todo: en Cristo Jesús. Esa no es una fórmula religiosa de cierre. Es la declaración de dónde opera esta paz. No opera en el aire. No opera de manera abstracta. Opera dentro de la relación que tienes con Cristo, dentro de la unión que ya existe entre tú y Él. Lo cual significa que esta paz no es algo que tienes que alcanzar desde afuera. Es algo que ya está disponible dentro de la relación que ya tienes. No tienes que ser más espiritual para activarla. No tienes que haber orado más horas esta semana. No tienes que tener un historial impecable de fe. Solo tienes que activar el mecanismo que Pablo describe desde donde estás, en este momento, con la fe que tienes ahora mismo. Pero Pablo no termina aquí. Porque él sabe que el mecanismo necesita combustible constante para operar. Y ese combustible está en el versículo 8, que es la continuación natural de lo que acaba de decir. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La palabra pensad en el griego es logizomai. Y logizomai no es simplemente pensar de manera casual. Es un término contable. Es el mismo término que se usa cuando un contador suma cifras en un libro mayor. Significa calcular, ponderar, considerar con deliberación. Pablo está diciendo que la programación de tu mente no es un accidente, es una decisión. Que lo que llena tu mente consistentemente determina el estado de tu corazón. Y que si quieres mantener phroureo operando, si quieres que la guarnición de la paz de Dios siga activa, necesitas controlar deliberadamente qué es lo que estás calculando en tu mente.
Esto conecta directamente con lo que la neurociencia moderna ha descubierto sobre los patrones de pensamiento. Tu cerebro tiene una tendencia natural hacia lo negativo, lo que los científicos llaman sesgo de negatividad. Está diseñado evolutivamente para detectar amenazas antes que oportunidades. Eso significa que si no intervienes deliberadamente, tu mente va a gravitar naturalmente hacia los escenarios de destrucción, hacia los peores casos posibles, hacia la amplificación del peligro. Y eso no es debilidad espiritual, es biología. Pero Pablo, 2000 años antes de que la neurociencia existiera, ya tenía la solución. Logizomai. Intervención deliberada en el patrón de pensamiento. No para negar la realidad, para anclarla en una perspectiva más completa que incluya lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha prometido y lo que Dios es. Y cuando haces eso consistentemente, cuando entrenas tu mente para logizomai en lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, Froureo tiene el ambiente que necesita para operar con plena efectividad. Ahora conectemos todo esto con tu vida concreta, porque la verdad más profunda del mundo no produce transformación si no aterrizamos exactamente cómo se vive en tu rutina diaria, en tus batallas específicas, en los momentos reales donde la ansiedad y la paz se enfrentan. Piensa en el área de la salud. Esta es probablemente la arena donde la ansiedad muestra su cara más brutal y más despiadada. Porque cuando se trata de tu cuerpo o del cuerpo de alguien que amas, la lógica humana tiene argumentos muy poderosos para el pánico. Un diagnóstico médico puede derrumbar en segundos años de fe construida cuidadosamente. La sala de espera de un hospital es uno de los lugares donde más claramente se ve la diferencia entre una fe que funciona y una fe que solo funciona cuando no hay tormenta real. Muchos creyentes en ese momento hacen una de dos cosas igualmente inefectivas. O entran en negación espiritual, declarando que el diagnóstico no es real, que la enfermedad no existe, que si tienen suficiente fe, el problema desaparecerá si lo ignoran lo suficiente. O colapsan completamente, convencidos de que Dios los abandonó en el momento en que más lo necesitaban. Ambas respuestas son formas de merimnao. Una es la mente dividida que huye de la realidad. La otra es la mente dividida que se ahoga en ella. Pero Filipenses 4:6-7 ofrece un tercer camino que no es ni negación ni desesperación. Es el camino de la paz activa en medio de la realidad. Se ve así. Te sientas con la realidad completa del diagnóstico sin minimizarla. La nombras ante Dios con toda su peso, con toda su incertidumbre, con todo el miedo que genera. Eso es deesis. Eso es traer la petición específica ante Él sin rodeos. Y luego, en ese mismo momento, anclas tu corazón en su fidelidad. Recuerdas lo que Él ya hizo en tu vida. Declaras lo que su palabra dice sobre Él. No porque eso garantice el resultado que quieres, sino porque Froureo no depende de que el problema se resuelva de la manera que esperas. Depende de que tú actives el mecanismo que Pablo describe. Y cuando lo haces, experimentas algo que desconcierta incluso a quienes te rodean. Paz en medio de la incertidumbre médica. No indiferencia, no negación. Paz real que coexiste con el miedo real y lo gobierna. Piensa en el área de las finanzas. Vivimos en una época donde la presión económica nunca ha sido tan constante, tan visible, tan comparada. Las redes sociales te muestran a cada momento lo que otros tienen, lo que otros logran, los viajes que otros hacen, las casas que otros compran. Y esa comparación constante convierte las dificultades financieras normales en una fuente de vergüenza y ansiedad que va mucho más profundo que el problema económico mismo. Muchos creyentes que están pasando por una crisis financiera no solo están lidiando con la falta de dinero, están lidiando con la sensación de que son un fracaso, de que Dios no los está bendiciendo porque algo está mal en ellos, de que los demás lo están logrando y ellos no. Y esa capa de vergüenza y comparación añade un peso espiritual y emocional que hace el problema económico mucho más pesado de lo que ya es. Pero aquí está lo que Filipenses 4:6-7 tiene para decirte en ese momento específico. Y no solo ese pasaje. Unas líneas más adelante, en el versículo 19, Pablo escribe algo que está directamente conectado con lo que acaba de enseñar sobre la paz.
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas, en gloria, en Cristo Jesús. Nota algo crucial. Pablo no escribe eso como una promesa abstracta, lo escribe como la consecuencia lógica de un Dios que ya probó su fidelidad, que ya demostró que provee, que ya estableció un historial de cumplir lo que prometió. Y cuando esa verdad entra en tu corazón, no como eslogan, sino como ancla real, cuando la traes ante Él con eucharistia recordando las veces que ya proveyó, cuando activas el mecanismo de Filipenses 4, 6, 7 sobre tu situación financiera específica, Froureo, guarda tu corazón de la desesperación y tu mente de la comparación destructiva. No porque el problema desaparezca de inmediato, sino porque tu corazón está anclado en algo más sólido que tu balance bancario. Piensa en el área de las relaciones. Las relaciones son el terreno donde la ansiedad se disfraza mejor, porque en las relaciones la ansiedad casi siempre parece justificada. Parece razonable preocuparse cuando alguien que amas está tomando decisiones destructivas. Parece lógico estar angustiado cuando una relación importante está en crisis. Parece inevitable estar ansioso cuando hay una ruptura, una traición, un distanciamiento que no puedes controlar. Y el problema más profundo de la ansiedad en las relaciones es que tiende a producir exactamente lo que más temes. Cuando estás ansioso por perder a alguien, tu ansiedad cambia tu comportamiento de maneras que empujan a esa persona más lejos. Cuando estás angustiado por una relación en crisis, tu angustia genera reacciones que profundizan la crisis. La ansiedad relacional es autodestructiva por naturaleza porque intenta resolver desde el miedo lo que solo puede resolverse desde la paz. Pero cuando activas el mecanismo de Filipenses 4.6.7 sobre tus relaciones, algo cambia en la manera en que te relacionas. Porque Froureo no solo guarda tu paz interna, guarda la manera en que procesas las situaciones relacionales y la manera en que respondes a ellas. Cuando tu corazón está guardado por la paz de Dios, puedes tener conversaciones difíciles sin que el miedo dicte tus palabras. Puedes establecer límites desde la sabiduría en lugar de desde el pánico. Puedes soltar el control de lo que no puedes controlar, incluyendo las decisiones de otras personas, sin que eso te destruya. Porque tu paz no depende de que ellos hagan lo correcto, depende de que Dios sea fiel. Y eso te libera para amar de manera genuina en lugar de amar de manera ansiosa. Piensa también en el área de la identidad y el propósito. Esta es quizás la fuente de ansiedad más profunda y menos reconocida que existe en esta generación de creyentes. Vivimos en una cultura que constantemente te pregunta quién eres a través de lo que produces, a través de cuántos te siguen, a través de cuán impresionante parece tu vida desde afuera. Y esa presión constante de definir y demostrar tu valor genera una ansiedad de identidad que ningún logro puede calmar porque siempre hay un siguiente nivel que alcanzar, una siguiente métrica que mejorar, una siguiente comparación que perder. Muchos creyentes están agotados de intentar ser suficientes, de intentar cumplir con todas las expectativas, las de sus familias, las de sus comunidades, las de sus propios estándares internos, que nunca terminan de satisfacerse. Y esa ansiedad de identidad es devastadora porque ataca en el lugar más profundo. No ataca lo que tienes, ataca lo que eres. Pero Filipenses 4, 6, 7 tiene algo poderoso para decirte en ese lugar exacto. Porque la paz que Pablo describe no es solo la ausencia de preocupación por el futuro, es la presencia de una certeza sobre quién eres ahora mismo en Cristo Jesús. Esas últimas 3 palabras del versículo, en Cristo Jesús, no son un cierre religioso. Son la declaración de dónde está tu identidad anclada. En Él, no en tus logros, no en tu desempeño, no en lo que otros piensan de ti. En Él. Y cuando Froureo, guarda tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Guarda específicamente tu sentido de identidad de los ataques de la comparación, del miedo al fracaso, de la ansiedad por no ser suficiente. Te recuerda que tu valor no fluctúa según tus resultados. Está fijo en la gracia de Dios, y esa certeza es la base de una paz que ninguna circunstancia puede robar.
Hay algo que el mundo te ofrece como alternativa a esta paz y que necesitamos nombrar directamente porque millones de personas lo están intentando ahora mismo con resultados devastadores. El mundo te dice que la paz viene del control, que si logras controlar suficientes variables, si planificas con suficiente detalle, si tienes suficientes recursos, si eliminas suficientes riesgos, entonces podrás tener paz. Y esa promesa es la mentira más seductora que existe porque tiene apariencia de sabiduría. Parece responsable, parece inteligente, parece que es lo que una persona madura y preparada debería hacer. Pero la paz que viene del control es la más frágil que existe, porque el mundo es fundamentalmente incontrolable. Siempre hay una variable que no calculaste, siempre hay un riesgo que no anticipaste. Siempre hay algo que puede cambiar de un momento al otro y destruir toda la arquitectura de control que construiste con tanto esfuerzo. Y cuando eso sucede, cuando la vida rompe el control que intentabas mantener, la ansiedad regresa con más fuerza que antes, porque ahora también carga el peso del fracaso de no haber podido mantener el control. La paz de Dios que Pablo describe en Filipenses 4:7 es radicalmente diferente. Porque no depende del control de las circunstancias, depende de la confianza en el Dios que gobierna las circunstancias. Y esa es una base completamente distinta, una que no se puede destruir porque no depende de que las cosas salgan como esperas, depende de que Dios sea fiel, y su fidelidad no está en discusión. Las Escrituras declaran en Lamentaciones 3:23, «Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad». No fue fiel ayer, es fiel hoy, y será fiel mañana. Esa es la roca sobre la que se construye la paz que Pablo promete, no tus circunstancias, su carácter. Ahora hay algo que necesitamos abordar directamente, porque sé que hay personas escuchando esto que están pensando. Todo esto suena hermoso en teoría, pero ¿cómo se activa en la práctica? ¿Qué hago concretamente cuando son las 2 de la mañana y la ansiedad me tiene despierto y la mente no para? ¿Qué hago cuando el miedo es tan físico que se siente en el pecho, en el estómago, en la garganta? Es una pregunta legítima y merece una respuesta práctica. Activar el mecanismo de Filipenses 4, 6, 7 no es una experiencia mística reservada para los superespirituales. Es algo profundamente concreto disponible para cualquier creyente en cualquier momento. Comienza reconociendo lo que está pasando sin juzgarte por ello. Cuando la ansiedad llega, la primera respuesta de muchos creyentes es añadir culpa a la ansiedad. Me siento ansioso y además me siento mal por sentirme ansioso porque se supone que debo tener fe. Eso solo profundiza el merimnao. La fragmentación se vuelve doble. En cambio, reconoce. Estoy sintiendo ansiedad. Mi mente está dividida ahora mismo, y eso no me condena. Me señala que necesito activar el mecanismo. Luego haz proseuche. Oriéntate deliberadamente hacia Dios. No con palabras elaboradas, con tu atención. Literalmente voltea tu corazón hacia Él. Reconoce su presencia en ese momento. El Señor está cerca, dijo Pablo. No estará cerca cuando termines la crisis. Está cerca ahora mismo, en el medio de ella. Esa es la realidad que proseuche establece. Luego, haz deesis. Nombra exactamente lo que te está aplastando, sin decoración, sin intentar sonar espiritual, con la honestidad completa de lo que estás viviendo. Dios, tengo miedo de que el diagnóstico sea peor de lo que piensan. Dios, tengo miedo de no poder pagar las deudas este mes. Dios, tengo miedo de que esta relación no tenga solución. Esa especificidad es lo que permite que Froureo opere con precisión. La guarnición no se establece en términos generales. Se establece sobre lo específico que estás trayendo ante él. Y luego, antes de terminar, haz eucharistia. Recuerda en voz alta, o en tu mente si estás en un lugar donde no puedes hablar, algo concreto que Él ya hizo en tu vida. No necesita ser algo enorme. Solo necesita ser real. La vez que proveyó cuando no veías cómo. La vez que restauró lo que parecía irrestaurada. La vez que abrió una puerta cuando todas parecían cerradas. Ese recuerdo específico es el ancla.
Es lo que evita que tu corazón se fragmente mientras espera la respuesta. Y luego descansa, no porque el problema esté resuelto, sino porque Froureo está activo. La guarnición está establecida. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, está montando guardia sobre tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Y eso es suficiente para esta noche. Mañana volverás a activarlo. Y pasado mañana también. No como un ritual que se agota, como una comunión que se profundiza con cada uso. El versículo 8 de Filipenses 4, el que habla de logisomai, te da la herramienta de mantenimiento. Cuando hayas activado el mecanismo de los versículos 6 y 7, lo que mantiene Froureo operando es deliberadamente anclar tu mente en lo que es verdadero, no en lo que el miedo sugiere, no en los escenarios de destrucción que la mente ansiosa genera naturalmente, en lo verdadero, en lo honesto, en lo que es digno de alabanza. Prácticamente eso se ve así. Cuando un pensamiento de ansiedad llega y llegará, no lo pelees directamente. No le digas, no pienses en eso porque eso solo amplifica el pensamiento. En cambio, deliberadamente ancla tu mente en una verdad bíblica concreta. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. No os ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No como mantras vacíos, como declaraciones de realidad, como el contador que pone los números correctos en el libro mayor cuando los incorrectos intentan ocupar su lugar. Hay una última dimensión de estos versículos que quiero que lleves contigo porque creo que es la más liberadora de todas. Y es que Filipenses 4, 6, 7 no fue escrito para personas que tienen todo bajo control. Fue escrito por alguien que no tenía nada bajo control, desde un lugar donde no podía controlar nada, para personas que estaban enfrentando su propia falta de control. Pablo en su celda, los filipenses en su comunidad bajo presión, y tú en este momento de tu vida donde el futuro no está claro, todos comparten la misma condición fundamental. No podemos controlar lo que más nos importa. Y precisamente ahí, en ese lugar de vulnerabilidad real, Filipenses 4, 6, 7 brilla con más fuerza que en ningún otro lugar. Porque ese versículo no fue diseñado para personas fuertes que lo tienen todo resuelto. Fue diseñado para personas que reconocen que necesitan algo más grande que ellos mismos para atravesar lo que están enfrentando. Pablo termina su carta a los filipenses con algo que conecta todo lo que hemos visto. En el versículo 13 del capítulo 4, escribe una de las frases más famosas de todas las Escrituras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese versículo, leído sin contexto, suena como un eslogan de motivación personal. Como si Pablo estuviera diciendo que puede hacer cualquier cosa porque tiene una actitud positiva. Pero en su contexto real, ese versículo es algo completamente diferente. Justo antes, en los versículos 11 y 12, Pablo dice, «He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. He aprendido». No nació sabiéndolo. Lo aprendió. A través de las crisis, a través de las carencias, a través de los momentos en que no había salida humana visible. Y lo que aprendió fue exactamente lo que describe en los versículos 6 y 7, que hay un mecanismo de paz disponible en Cristo que funciona independientemente de las circunstancias. Y desde ese aprendizaje dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No que puede hacer cualquier cosa, sino que puede atravesar cualquier cosa, cualquier nivel de dificultad, cualquier profundidad de crisis, cualquier grado de incertidumbre, porque tiene acceso a una paz que sobrepasa el entendimiento y a una guarnición que guarda su corazón y su mente. Y eso mismo está disponible para ti. No cuando llegues a cierto nivel de madurez espiritual. No cuando hayas orado suficientes horas o ayunado suficientes días. Ahora mismo. ¿Dónde estás? Con la fe que tienes. Porque el mecanismo de Filipenses 4, 6, 7 no funciona en base a tu nivel espiritual. Funciona en base a la fidelidad del Dios al que te estás acercando. Y su fidelidad no fluctúa según tu desempeño.
Llegamos al final de este mensaje y quiero que lo que te lleves no sea simplemente información sobre un versículo. Quiero que lo que te lleves sea una herramienta que puedas usar esta noche, mañana, la próxima semana, cada vez que la tormenta llegue, porque las tormentas van a seguir llegando. Jesús mismo lo dijo en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción». No tal vez, tendréis. Es una certeza. Pero en la misma oración añade, «Pero confiad, yo he vencido al mundo». Esa es la base de la paz que Pablo describe, no la ausencia de tormenta, la presencia del que venció a la tormenta. Filipenses 4:6-7 no es un versículo de consuelo pasivo, es un mecanismo de guerra activo. Es la arquitectura espiritual que Pablo diseñó con precisión bajo la inspiración del Espíritu Santo para que cualquier creyente pueda generar paz sobrenatural en medio de cualquier tormenta. Proseuche, orientarte hacia Él con toda tu atención. Deesis, traer tu necesidad específica con total honestidad. Eucharistia, anclar tu corazón en su fidelidad demostrada. Y el resultado, froureo, la guarnición de la paz de Dios establecida sobre tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Esa no es una fórmula religiosa. Es una realidad espiritual que Pablo probó en su celda, que los filipenses probaron en su comunidad bajo presión, y que miles de creyentes a lo largo de 20 siglos han probado en sus propias tormentas. Y es una realidad que tú puedes probar comenzando hoy, no cuando la tormenta pase, dentro de ella, ahora mismo. Porque el Señor está cerca, y esa cercanía es suficiente. La frase que te pedí que escribieras al inicio, Señor, guarda mi mente y mi corazón, no es solo un comentario en YouTube, es una petición real dirigida a un Dios real que prometió responderla de una manera específica, estableciendo su froureo, su guarnición de paz, sobre exactamente lo que esa frase pide que guarde, tu mente y tu corazón. Y cuando esa guarnición está activa, cuando froureo está operando, puedes atravesar lo que sea. No porque seas fuerte, sino porque Él lo es. No porque tengas todo bajo control, sino porque Él gobierna lo que está fuera de tu control. No porque la tormenta haya pasado, sino porque la paz que Él da no depende de que la tormenta pase para funcionar. Así termina este mensaje. Una verdad que lleva 20 siglos transformando vidas. Una arquitectura espiritual diseñada para ti. Una promesa que no tiene condición de perfección, solo de orientación hacia Él. Y una paz que sobrepasa todo entendimiento, esperando establecerse como guarnición sobre tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Eso es lo que Filipenses 4:6-7 tiene para ti. Siempre estuvo ahí. Ahora ya sabes cómo activarlo. Si este video te bendijo, por favor compártelo con alguien que también necesite este mensaje. Hay personas en tu vida ahora mismo que están luchando con la ansiedad en silencio, que necesitan saber que hay un mecanismo concreto disponible para ellas en la palabra de Dios. Sé el instrumento que Dios usa para que esta verdad llegue a ellas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para seguir creciendo en la palabra de Dios de manera clara, profunda y práctica. Cada semana exploramos verdades bíblicas que transforman vidas cuando se entienden correctamente. ¿Qué versículo o tema te gustaría que estudiemos en profundidad en próximos videos? Déjalo en los comentarios, los estaremos leyendo y tomando en cuenta. Gracias por llegar hasta el final. Que la paz de Cristo guarde tu corazón y tu mente. Nos vemos en el próximo video.